¿Es necesaria la construcción de un templo en Jerusalén para el cumplimiento de la profecía? El futuro encierra algunas posibilidades sorprendentes. ¿Será necesario un templo en Jerusalén para que se cumplan los eventos profetizados del fin de los tiempos? ¿Deben ofrecerse sacrificios en el monte del templo? ¿O no serán necesarios ni un edificio físico ni los sacrificios hasta que llegue el Mesías y se establezca el reino de Dios en la tierra? Las respuestas son importantes tanto para judíos como para cristianos. El templo es probablemente el edificio más famoso de toda la historia de la humanidad. El mes pasado repasamos su historia hasta que el devoto Nehemías, un judío de alto rango en el gobierno persa, obtuvo permiso para liderar una expedición a Jerusalén y completar la construcción de un segundo templo. Ahora, continuemos con esta segunda parte, en el año 457. Así el rey persa Artajerjes promulgó un decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta es una fecha crucial. Durante el exilio babilónico, más de 100 años antes, Dios reveló una profecía singular a Daniel. Él dijo, sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se reedificará la plaza y el muro, aún en tiempos angustiosos. Daniel 9, versículo 25. Esta asombrosa profecía, datada en el 457. AC. Predijo no solo la reconstrucción de Jerusalén, sino también la venida del Mesías. A raíz de esto, muchos pensaron que el Mesías aparecería en los días de Esdras y Nehemías. Pero ese no era el significado que el profeta le daba a esto. Él profetizó la reconstrucción y el repoblación de Judea. Sin embargo, la profecía de las 69 semanas no se refería a un periodo de 69 semanas literales, sino a semanas proféticas. Dios revela, mediante símbolos proféticos, que un día equivale a un año en la profecía. Ezequiel 4, versículo 6, Números 14, versículo 34. Para saber cuántos años faltan para su cumplimiento, tendríamos que saber cuántos días hay en 69 semanas. Como hay 7 días en una semana, multiplicaríamos 7 veces 69 y llegaríamos a 483. El Mesías no aparecería, entonces, hasta 483 años después del decreto de Artajerjes. Eso nos llevaría al año 27. DC según nuestro cómputo. En ese año, según el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, con unos 30 años, comenzó su ministerio público. Lucas 3. Versículos del 21 al 23. El Mesías había llegado. La mayor parte del mundo no lo aceptó en ese momento. Vino a morir por los pecados del mundo. Tras solo 3 años y medio de ministerio activo, fue crucificado. Durante más de 1900 años, el mundo cristiano ha esperado la segunda venida de Jesús. Y durante aún más tiempo, los judíos han esperado la aparición del Mesías. Tanto cristianos como judíos se preocupan por Jerusalén, el templo y los sacrificios de animales en relación con la venida del Mesías. Pero hablaremos de eso más adelante. Volvamos al segundo templo. Tras el periodo de reformas de Esdras y Nehemías, Judea vivió una época de gran agitación. El imperio persa cayó ante el ataque del gobernante macedonio Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus principales generales. Judea quedó en la ruta de 2 facciones en constante guerra, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Las guerras se sucedieron durante casi 3 siglos. En el 175. Hace Antíoco Epífanes se convirtió en gobernante de los Seleucidas en Siria. En el 168 Asa intentó una campaña contra Egipto, pero fue frustrada por el creciente poder romano. Dirigió su ira contra los judíos. Jerusalén fue nuevamente devastada por la guerra. La ciudad fue capturada y se estableció una guarnición siria cerca del monte del templo. Los sacrificios del templo, la observancia del sábado y las fiestas, junto con la circuncisión, fueron prohibidos a todos los judíos. La pena por practicar cualquiera de estas prácticas era la muerte. Tras unos 2 meses, se asestó el golpe final. Antíoco erigió un altar al dios griego Zeus en el monte del templo y ofreció cerdos en él. Fue, como se había profetizado, una abominación desoladora.
Daniel 11, versículo 31. Esta fecha, que quedaría grabada en la infamia de la historia judía, fue el 25 de Kislev, entre noviembre y diciembre del calendario romano, del año 167. Hace este acontecimiento también había sido profetizado en el libro de Daniel. En Daniel 8, versículos 13 y 14, Nueva Versión Internacional, Dios reveló, entonces oía un santo que hablaba, y otro santo le dijo, ¿cuánto tiempo tardará en cumplirse la visión del sacrificio continuo, la rebelión desoladora y la entrega del santuario y del ejército que será pisoteado? Me dijo, harán falta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será reconsagrado. En otras palabras, habría 2300 sacrificios vespertinos y matutinos que no se ofrecerían, un periodo de 1150 días, o poco más de 3 años, hasta que Dios permitiera la restauración de los sacrificios. Esos 3 años estarían entre los más difíciles de la historia judía. Los judíos fueron obligados a comer cerdo y a adorar dioses paganos. Quienes se negaban eran asesinados sin piedad. En las colinas de Judea, un grupo de judíos fervorosos, liderados por el sacerdote Matatías, creció constantemente en número y fuerza. Se les conoció como los macabeos, los martilleros. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judas tomó el mando de las fuerzas judías. Obtuvieron victoria tras victoria y finalmente, el 25 de Kislev del año 164. AC, exactamente 3 años después de la colocación de la estatua de Zeus en el monte del templo. Los macabeos liberaron Jerusalén, derribaron los ídolos paganos del monte del templo y volvieron a encender las luces de la menorá. Hasta el día de hoy, la festividad judía de Hanukkah, o fiesta de las luces, que dura 8 días, conmemora la purificación del templo en tiempos de los macabeos. Probablemente habían transcurrido 1150 días, o 2300 noches y mañanas, desde que Antíoco prohibió los sacrificios judíos. Durante el siglo siguiente, Jerusalén experimentaría grandes cambios. Hacia el 63. Hacia el general romano Pompeyo marchó con sus legiones hacia Judea. Enormes máquinas de guerra arrojaron rocas contra la ciudad y el templo. Jerusalén sucumbió una vez más ante las fuerzas extranjeras. Tras el asesinato de Julio César en el 44. Hace un noble edomita llamado Herodes fue nombrado rey de Judea en el 37. AC. Era un súbdito leal a Roma y, al mismo tiempo, una de las personalidades más infames de su época. Herodes fue un tirano cruel, llegando incluso a ejecutar a su esposa y a varios de sus hijos, a quienes sospechaba de conspiración. Sin embargo, sus programas de construcción convirtieron esa región del mundo en un lugar emblemático. Construyó palacios en Herodium, Jericó y Masada. Fundó y bautizó la ciudad portuaria de Cesarea con el nombre del emperador Augusto. Pero reinaba una gran agitación en Judea. Para apaciguar a los judíos, Herodes emprendió un gran proyecto. La reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén para convertirlo en un lugar emblemático, uno de los edificios más magníficos del imperio. Los planos se elaboraron alrededor del año 22. AC y la construcción comenzó en el 19. AC. Se erigió un enorme muro de contención en la esquina suroeste. Se transportaron toneladas de tierra de relleno. Se labraron afloramientos rocosos naturales. El mármol blanco brillante, realzado por el oro reluciente, formó los muros exteriores del templo. El templo de Salomón no tenía más de 12 metros de altura y quizás 35 por 21 metros de largo y ancho. La nueva obra maestra de Herodes tendría más de 30 metros de ancho, 40 metros de largo y 45 metros de alto. Unas 162 enormes columnas corintias formaban una columnata en el borde sur del patio. Fue en esta zona donde Jesús de Nazaret volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los animales. Aquí también Jesús enseñaría a sus discípulos, y más tarde esos discípulos enseñarían a otros en los primeros días de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero este segundo templo renovado no existiría en tiempos de paz, al igual que el templo original de Salomón o el construido por Zorobabel. En el año 70 DC. Los romanos destruyeron Jerusalén y la hermosa ciudadela, templo de Herodes.
Ningún templo judío ha sido reconstruido hasta la fecha en el monte Moriah. De la gloria del pasado solo se conserva una sección inferior del muro de contención, incluyendo un tramo de 45 metros en la esquina suroeste del monte del templo. Los judíos lo consideran sagrado, ya que es todo lo que queda de la época dorada del primer y segundo templo. Este muro occidental pasó a manos judías en 1967, tras la Guerra de los 6 Días. Desde la Guerra de los 6 Días, se ha especulado mucho sobre si los judíos volverían a adorar en el monte del templo, a ofrecer sacrificios de animales o a construir un templo, y cómo y cuándo lo harían. Hoy en día, los judíos practicantes ni siquiera visitan el monte del templo. Hay dos razones principales. Primero, el monte del templo está, y ha estado durante siglos, bajo control musulmán. La mezquita de la Cúpula de la Roca, construida a finales del siglo VII. Se ocupa ahora el lugar tradicional del templo. La ley musulmana no permite que otras religiones adoren en el monte del templo. Segundo, la ley religiosa judía no permite que los judíos estén en el monte, ya que se desconoce la ubicación exacta del Sancta Sanctorum. Solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar en el Sancta Sanctorum, por lo que los judíos no desean entrar allí ni siquiera accidentalmente. Muchos cristianos fundamentalistas creen que deben ocurrir 3 eventos importantes en Tierra Santa antes de la segunda venida de Jesucristo. Que Israel vuelva a ser una nación judía, que Jerusalén sea una ciudad judía y que se construya un templo en el monte del templo. 2 de estos 3 eventos ya se han producido. Los propios judíos están divididos en lo que respecta al Estado judío y la construcción del templo. Algunos judíos ultraortodoxos ni siquiera reconocen al Estado de Israel y creen que no debería ser una nación hasta la llegada del Mesías. Por otro lado, el sueño judío de siglos comenzó a cumplirse cuando los judíos empezaron a reasentarse en Tierra Santa. En 1948, el Estado judío de Israel fue declarado nación. Muchos estudiosos de la Biblia vieron esto como el cumplimiento de una profecía. Luego, en 1967, cuando Israel ocupó toda Jerusalén, Cisjordania y los altos del Golán, muchos sintieron que el fin del mundo profetizado estaba cerca. A algunos les parecía que muy pronto los judíos tomarían el monte del templo, ofrecerían sacrificios de animales y construirían el tan esperado templo. Pero el tiempo ha pasado y el templo no parece estar cerca. Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Sería necesario derribar la cúpula de la roca para construir un templo judío? ¿Es el sitio de la cúpula de la roca el mismo donde se ubicaban el primer y segundo templo de Jerusalén? ¿Es necesario un templo para ofrecer sacrificios? ¿Podrían celebrarse servicios religiosos en el monte del templo sin un templo? Estas y otras preguntas se están considerando detenidamente. En 1983, el Tribunal Supremo Judío dictaminó que el monte del templo era, en efecto, un lugar sagrado para los judíos. También declaró que los judíos tienen derecho de acceso y culto en el monte del templo. Sin embargo, la situación política en Jerusalén es tan delicada que aún no se ha tomado ninguna medida para intentar celebrar cultos judíos en la cima del monte. Desde hace varios años, algunos judíos se preparan y forman para el servicio en el monte del templo, en caso de que esto llegue a ser una realidad. Un programa de formación de sacerdotes de 15 años en la Yeshiva Ateret HaKohanim prepara a los sacerdotes para el servicio en el templo. Otros grupos estudian el ritual sacerdotal y la confección de vestimentas sacerdotales. A juzgar por el ejemplo de la época de Zorobabel, parece evidente que podrían establecerse servicios religiosos y un altar de sacrificios incluso si no se construyera un templo. Existe cierto apoyo, si no para un templo, si para una sinagoga en el monte del templo. Estudios arqueológicos han llevado a algunos a creer que el lugar del Sancta Sanctorum no se encontraba donde ahora está la cúpula de la roca, sino a más de 100 metros al norte. De ser así, se podría construir una estructura judía sin destruir el lugar sagrado musulmán, si se resolvieran los problemas políticos. En definitiva, da pie a mucha especulación. Algunos se burlan de las profecías bíblicas. Otros esperan con ansias los acontecimientos que las cumplan. No cabe duda de que algunas de las profecías que anticipaban el cautiverio babilónico se cumplieron, al menos simbólicamente, en los días de Esdras y Nehemías.
Otras profecías sobre el templo no se cumplirán hasta que se establezca el reino de Dios. Pero muchas profecías bíblicas se refieren a eventos que pronto tendrán lugar en Europa y Oriente Medio antes del fin de los tiempos. Ciertamente, debemos estar atentos a los acontecimientos en Oriente Medio y Jerusalén. Pronto veremos el establecimiento del gobierno pacífico de Dios en la tierra. Los eventos provocados por el hombre no son necesarios para el cumplimiento de las profecías. Dios inspirará aquellos eventos que ha profetizado. Esperaremos y observaremos con interés lo que suceda en los próximos meses y años. Para obtener más información sobre esta región crucial y los próximos eventos, lea nuestro folleto gratuito, Oriente Medio en la Profecía.